Amados hermanos y hermanas, Dios les bendiga a cada uno de ustedes y también a sus amadas familias. Bendición de Dios para mí porque Él me permite otra vez servir a ustedes con el mensaje de su palabra. Hemos estado aprendiendo juntos sobre de que Dios prueba nuestra fe. Se recordarán que en la lección anterior aprendimos cómo Dios prueba nuestra fe. Y aprendíamos que, bueno, Dios prueba nuestra fe a través de las dificultades de la vida. Vamos a seguir con ese mismo tema hoy, ¿verdad? Así como Dios prueba nuestra fe. Y me voy a centrar para la lección de hoy en San Mateo capítulo 21, versículos 28, 29 y 30. Y vamos a hacer las lecturas de los versículos. Versículo 28. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Versículo 30. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy, y no fue. Bien, una vez que hemos hecho las lecturas, ahora la pregunta para nuestra lección de hoy. ¿Cómo Dios prueba nuestra fe? Bueno, Dios prueba nuestra fe por medio de sus demandas. Repito otra vez, Dios prueba nuestra fe por medio de sus demandas. Es decir, que Dios nos pide que hagamos cosas, las cuales algunas de ellas a nosotros nos podrán parecer que son pues muy duras, muy difíciles o imposibles de hacer. Hermanos y hermanas, cuando yo hablo de las demandas de Dios, es otra manera de referirme a las órdenes de Dios o a los mandamientos de Dios. Ciertamente que hay algunas demandas de Dios que nos parecen o sentimos que son pues más fáciles de hacer, más fáciles de obedecer que cumplir. Otras pues nos parecen un tanto difíciles, duras de cumplir. Otras nos parecen quizá irrazonables, inconvenientes incluso, o también nos parecen sin sentido. Pero como quiera, ¿son qué? Son demandas de Dios para los creyentes, son demandas de Dios para sus hijos. Entonces, mis amados, ¿qué vamos a hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué vamos a hacer cuando Dios nos hace demandas? ¿Lo vamos a hacer a nuestra manera, a nuestro modo, o lo vamos a hacer a la manera de Dios, al modo de Dios? He estado reflexionando sobre esto y ciertamente las demandas de Dios son un reto. Las demandas de Dios son un desafío para nosotros, ¿cierto? Pero, como quiera, esas demandas de Dios están ahí, ¿a dónde? Pues están aquí, ¿verdad? Sí, en su santo libro, y son, repito, son órdenes de Dios o son mandatos de Dios. Entonces, la respuesta a la pregunta que hacía, ¿qué hacemos cuando Dios nos hace una demanda o demandas? Esta es la respuesta para nosotros. Debemos entender, debemos reconocer que esas demandas de Dios están allí en la Biblia para probar nuestra fe. Así que cada vez que Dios, bueno, cuidado, esto es interesante, cada vez que Dios hace una demanda o
coloca una demanda en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, en nuestra vida, pues esas demandas las pone Dios ahí para probar nuestra fe. Es decir, para ver cómo reaccionamos ante lo que Él está demandando, para ver cómo nos comportamos, cómo respondemos a lo que Él está demandando de cada uno. Miremos algunas demandas que Dios hizo a algunos personajes en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, voy a referirme a Adán, ¿sí? Sabemos que Dios puso demandas a Adán, ¿sí? En Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17, Dios dijo a Adán, de todo árbol puedes comer, ¿sí? ¿Se acuerda? Mas del árbol de la ciencia no comerás, porque el día que comerás ciertamente morirás. Ahí está la demanda. Pero luego el capítulo 3 de Génesis nos dice qué fue lo que Adán hizo con la demanda. Me refiero también a Noé. En Génesis capítulo 6, versículo 14, Dios dio una demanda a Noé. ¿Cuál fue? Ustedes se acordarán. Dijo Dios a Noé, hazte un arca, y le dio todas las especificaciones. ¿Sí? Entonces, Génesis 6, 14, ahí está la demanda. Versículo 22 nos muestra claramente qué hizo Noé con la demanda, si la honró o no. Y ciertamente que la honró. En el capítulo 7 del mismo libro de Génesis, versículo 5, se repite lo que Noé hizo con la demanda de Dios. Me refiero también ahora al patriarca Abraham. Dios hizo demandas a este patriarca. Génesis capítulo 12, versículo 1. Ahí está la demanda de Dios a Abraham. Dijo que, Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. ¿Sí? Es decir, deja tu tierra y vete a una tierra que yo te mostraré. Discúlpeme. ¿Ok? Y el capítulo, el versículo 4 de Génesis 12 nos dice qué hizo, cómo se comportó Abraham ante la demanda que Dios le puso. Luego otra demanda. Dios puso al patriarca Abraham en Génesis capítulo 22. ¿Sí? Ahí está. Dios dijo a Abraham, dame a tu hijo Isaac. ¿Se imagina? ¿Cómo le parece a ustedes esa demanda? ¿Es fácil? ¿Es dura, difícil, imposible? Irrazonable, sin sentido podría ser. Pero como quiera, ahí está la demanda de Dios para este patriarca. Y en los versículos, 11 hasta el 12, nos dice cuál fue el comportamiento de Abraham ante la demanda de Dios. Ciertamente que la honró. Y voy a referirme también a este militar, ¿sí? Sirio, Naamán. ¿Sí? Hubo una demanda, ¿sí? De parte del siervo de Dios para este hombre. Te recordarán, este era un hombre, ¿verdad? Pues enfermo de una lepra. Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 10, repito otra vez. Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 10. Ahí está la demanda para este hombre. Y los versículos 11 al 13, es interesante, hermanos y hermanas, ¿verdad? Que los versículos 11 al 13 nos dice cuál fue la reacción de este hombre, cómo se comportó ante la demanda que se le hizo de parte del varón de Dios. ¿Sí? Se puso bravo, enojado, renegar y todo eso. Y el versículo 14 nos dice cuál fue después de todo el resultado, ¿verdad? De la demanda que recibió este hombre. Como la honró, como la obedeció, pues fue bendecido grandemente este hombre. Bueno, y puedo ahora venir, si le parece, al Nuevo Testamento. Y miremos la demanda de Dios a cada uno de nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, Dios demanda
obediencia de cada uno de nosotros. Juan 14:15. Dios demanda arrepentimiento de cada uno de nosotros. Hechos 17:30 y 31. Dios demanda atención a aquellos que todavía no han decidido entregar su vida a Jesús, pues Él está demandando que sean que sean bautizados. Y esa es una demanda, por supuesto. Mateo capítulo 28, versículo 19. Dios demanda también que debemos confesar su santo y bendito nombre, es decir, que lo reconozcamos como tal. Lucas capítulo 12, versículos 8 y 9. Dios demanda esto también para cada persona, para con nosotros, que hay que dejar la vida de pecado, hay que dejar el camino de pecado. Isaías capítulo 55, versículo 7. Pero también Dios nos hace esta demanda, que quizás a algunos les parecerá pues muy dura, pero ahí está. Dios demanda de sus hijos, de sus hijas, que le ofrezcamos una vida limpia, una vida santificada. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 y 7. Dios demanda de sus hijos, de sus hijas, que le ofrezcamos adoración. Él se la merece, hermanos. Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Pero también Dios nos demanda que debemos de confesar nuestras ofensas unos a otros. Santiago capítulo 5, versículo 16. Dios nos demanda que debemos de ser perseverantes en la oración. Marcos capítulo 13, versículo 37. Dios nos demanda que escudriñemos su palabra, que nos ocupemos en su palabra, leyéndola, meditándola, reflexionando en ella. Juan capítulo 5, versículo 39. Pero también Dios nos demanda que seamos fieles. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Dios nos demanda también que nos congreguemos, aun cuando de momento no podemos ir a su casa de oración, pero podemos seguir congregándonos cada familia en la casa donde vivimos. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Dios demanda, a ver cómo le parece esta otra demanda, que perdonemos a aquel que nos ha ofendido, a aquel que nos ha dañado, a aquel que nos ha irrespetado. Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Dios nos demanda que hagamos misericordia, que ayudemos al necesitado. Mateo capítulo 5, versículo 7. Pero también Dios nos demanda que dejemos todo pecado de adulterio, todo pecado de fornicación. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 y versículo 18. Dios demanda que nos despojemos de la vieja criatura que está viciada a los deseos de la carne que son contra Dios. Efesios capítulo 4, versículo 22. Cada uno de nosotros sabemos cómo reaccionamos, cómo nos comportamos, cómo respondemos a las demandas que Dios nos hace a cada uno. Pero cuando decidimos hacer, obedecer, honrar las demandas de Dios, amados hermanos y hermanas, ciertamente somos bienaventurados. Es decir, nos irá o nos va a ir mejor en la vida en todo. Cuando decidimos honrar las demandas de Dios, ciertamente Dios se convierte en el Señor de nuestra vida. Pero cuando las ignoramos, Dios no es el Señor de nuestra vida. Se acordarán lo que Jesús dijo. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Y no hace lo que yo digo. Y esto lo encuentra usted en San Lucas 6:46. Cuando honramos a Dios con las demandas que nos hace,
pues ciertamente dependemos y confiamos de Él. Dios está con nosotros y Dios trae la bendición a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro hogar, a nuestro matrimonio. Por tanto, mis amados hermanos y hermanas, no nos neguemos a la demanda de Dios. No rechacemos la demanda de Dios. No ignoremos la demanda de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 25 dice, mirad que no desechéis al que habla. Dios solo quiere probar nuestra fe. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga.